Muy buenas tardes a todos. Quiero darle las gracias a todos los presentes en nombre de la Fundación Federalismo y Libertad por acompañarnos en esta ocasión tan especial. Tenemos esta tarde el foro quinto aniversario de la Fundación Federalismo y Libertad, el cual estará estructurado en tres mesas paneles. La primera será la presentación de un libro, la segunda también, y la tercera será una conferencia de clausura, la Revolución Rusa y un balance a 100 años de distancia. Quisiera comenzar dándole lugar a la primera mesa panel, invitando a nuestro moderador, Carlo Mercurelli, quien estará encargado de la conducción de esta primera mesa, titulada Su vida iluminó el texto, libro en homenaje al tucumano historiador José Ignacio García Hamilton. Adelante, Carlos. Buenas tardes. La primera mesa panel en la cual se presenta el libro Su vida iluminó el texto de José Ignacio García Hamilton, una colección de escrito en homenaje al intelectual tucumano. Se vale de la presencia del abogado, el doctor Hernán Frías Silva, de Marcelo Joffre, escritor, periodista. El abogado Joffre colabora con distintos medios, entre los cuales La Nación, Perfil, el suplemento literario de la Gaceta de Tucumán. El doctor Marcelo Joffre integra el directorio de la Fundación Victoria Ocampo y de la Asociación por Vía Ocampo. Nos acompañará en la presentación el doctor Ricardo López Murphy, economista, exministro de Defensa, de Economía e Infraestructura de la Nación. El doctor López Murphy es presidente de la Red Liberal de América Latina y de la Fundación Cívico Republicana. Dejo la palabra al abogado, el doctor Hernán Frías Silva. Gracias. Coche me llevaba a mí algo más de un año, no íbamos juntos en el colegio, pero nuestra relación se estrechó y se hizo profunda a través de esos veraneos que pasábamos en Tafí del Valle. Él solía ir todos los años a la casa de un querido y común amigo, José Manuel Manolo Terán, querido por ambos, y después comenzó la etapa de la universidad, donde un poco a todos se nos cambió la vida, especialmente a Coché, porque eran años de grandes ideologías, de enormes sueños, las décadas de los 60, ser realista, pido lo imposible, decían los muchachos franceses en la Sorbonne, en el Mayo francés. La aparición de la leyenda del Che Guevara, la vía insurreccional para cambiar las ilevantables injusticias del mundo, según la opinión, que era mayoritaria entre la juventud. Ya sabemos también cómo parte de esa juventud se volcó a las armas y desencadenó la década, digo yo, más trágica del siglo XX en la Argentina, que fue la década del 70, donde los argentinos se odiaban. Hoy día esa antinomia está planteada prácticamente en los mismos términos, pero con dos modificaciones. Una, que por el momento no se están utilizando armas, por el momento. Y la otra, que lo que fue una tragedia, ahora asume ribetes medio farsescos. Esta grieta de que tanto nos hablan los medios, que va y que vuelve, tiene, ya decía Marx, la historia siempre tiene dos momentos, los acontecimientos centrales. Uno en clave de tragedia, la siguiente en clave de comedia o en clave de farsa. En cualquier caso, Coché tuvo su militancia, en el caso particular mío, simplemente para mostrar cómo era el clima intelectual y espiritual de la época. La única ideología que a nosotros los curiosos nos era permitido en el colegio católico, en el cual hicimos los 12 años de carrera, de primero inferior hasta nuestra graduación como bachilleres, era el nacionalismo falangista, digamos, nacionalismo de ultraderecha. Yo salí del colegio Sagrado Corazón, donde también cursó sus estudios Coché, siendo un falangista
perdido. Después tuve mis devaneos. Una época se me dio por andar con la izquierda nacional, tan de moda ahora, con uno de los personajes más notables que yo conocí en la política argentina, Jorge Abelardo Ramos, el Colorado, uno de los tipos más inteligentes y divertidos que he tenido la ocasión de conocer. Y bueno, después ya volví a mi cierta racionalidad y me enrolé en otra facción, de la cual todavía permanezco. Ustedes se reirán, me verán como sapo de otro pozo. Yo soy democristiano, y soy democristiano desde que tengo 19 años y no he vuelto a cambiar en eso. Coche hizo otra opción. Optó por la vertiente guevarista del marxismo. Teníamos sesudas conversaciones sobre la socialización de los bienes de producción. Estaba realmente con una pasión que en el caso de Coche se manifestó también a través de la acción. Fundó en su momento un diario con su querido hermano Fernando, que está acá, que nos está acompañando. Puso el lomo, perdió un montón de guita y hasta perdió su libertad. Estuvo preso a disposición del Poder Ejecutivo durante largo tiempo, en la época del asiago isabelismo. Después, cuando fue liberado, se trasladó a Buenos Aires y comenzó esa parte de la vida que los jóvenes, por la cual los jóvenes lo conocen. Y toda la gente con la cual él participó y compartió en Buenos Aires lo identifican, ¿no es cierto? Pero en Tucumán él dio testimonio, se jugó la vida literalmente, apostó una parte importante de su patrimonio en una patriada que él, con la pasión que lo caracterizaba al gallego, que demostró después cuando se volvió liberal. Era el liberal más liberal que he conocido. Así como en los años 70 era medio difícil hablar de política con Cochet, porque era muy apasionado, por lo menos ya en la madurez, ambos nos chanceábamos, nos reíamos de las ideologías recíprocas, ¿no es cierto? Es decir, cada uno pertenece a una facción, a una banda, somos todos facciosos en el fondo de nuestro corazón. La cuestión es cómo ejercemos este faccionalismo, ¿no es cierto? Lo cierto es que el libro, el aporte mío al libro es un ensayo que lo vengo madurando desde hace mucho tiempo, un tema sobre el cual ya escribí en los años, para el bicentenario del natalicio de Juan Bautista Alberdi, el arquitecto de la Argentina contemporánea, y que tiene que ver con un temita que siempre me ha apasionado. ¿Es posible la República Democrática en la Argentina? Sobre eso versa el trabajito este, que ustedes, si tienen paciencia, lo leerán. Yo lo que sí, cuando lo escribí, digamos, cuando diseñé la línea maestra de este ensayo, allá por el año 2010, el país que teníamos al frente era muy distinto. Un país que ya avisoraba un rumbo de colisión, un rumbo de destrucción, un rumbo de choque. Cochet, lamentablemente, no ha visto esta resurrección nacional, este milagro del balotaje del 2015, y este segundo milagro, estas elecciones del 22 de octubre. No se me puede imputar, dada mi condición de sedicente demócrata cristiano, gran afecto por ciertas ideologías del poder de turno. Pero lo cierto es que hubo una reacción que lamentablemente, con su prematura muerte, Cochet no la vio. Él, en las últimas conversaciones que tuvimos, medio como que desesperaba de la República, como decían los antiguos romanos, como que ya parecía que ineluctablemente estábamos condenados a un destino caribeño, a un desastre de proporciones escatológicas. Me hubiera gustado tenerlo con nosotros ahora para poder disfrutar de esta perspectiva, de este horizonte que se le ha abierto a la República. Bueno, yo lo conocí a García Hamilton en el año 2002 y fue a raíz de un articulito que yo había publicado en La Nación que se llamaba Patoruzú, un héroe sospechoso. Salió un domingo en La Nación, en el suplemento de Enfoques, un suplemento que en esa época lo dirigía Javier Navia, que ahora dirige la revista de La Nación, y era muy joven, creo que Javier en esa época tenía 25, 26 años, y ya dirigía el suplemento de Enfoques, un suplemento de Enfoque que fue en su momento espectacular, ¿no?
Y salió ese articulito sobre Patoruzú, en donde yo señalaba algunas características nacionalistas. Justo Patoruzú había comenzado a salir en 1930 contemporáneamente con el primer golpe de Estado, con el golpe de Estado de José Félix Uriburu. Aparecía en las viñetas de Patoruzú un fuerte rechazo a la inversión extranjera, a la inversión en general, pero a la inversión extranjera en particular, una fuerte idea de nacionalismo. Y García Hamilton lo leyó y le pareció, supongo que le pareció particularmente interesante por el hecho de que él justamente era un iconoclasta, era alguien que le gustaba romper mitos. Da la casualidad de que por esa época estábamos ya vislumbrando la amenaza, otra amenaza que venía del sur. Y bueno, después lamentablemente la amenaza se concretó, ¿no? Porque como ustedes saben, Patoruzú era un indio del sur. Entonces, él era muy amigo de Betty Elizalde, la locutora, y había escuchado una nota que me había hecho Chiche Helblum, y entonces le dijo a Betty que quería conocerme, y Betty me llamó, me invitó, y hicimos un programa en donde hablamos sobre el tema este de los mitos, en ese caso de Patoruzú, que estaba ahí en el Candelero porque había salido ese domingo. Y a partir de ahí empezamos a tener una relación, solíamos juntarnos muchas veces para almorzar. Yo después tuve a mi vez un programa de radio, y entonces yo lo invitaba muchas veces cada 15 días o una cosa así a la radio para charlar al aire, y después nos íbamos a comer, y así siguió la amistad cuando él estaba en Buenos Aires durante todos esos años. Y lo que era muy, muy fuerte, y que yo lo señalo ahí en el pequeño ensayito que está incorporado al libro que se presenta sobre García Hamilton, es que tanto en el caso de Eva Perón como en el caso de San Martín, él intenta romper esos mitos, siempre desde la misma perspectiva. Él lo que señala siempre es que estos mitos tienen que ver con la Argentina católica colonial, la idea católica, militarista, prebendaria, y lo que él llamaba la cultura de la dádiva. En el caso de San Martín, él lo que señala básicamente en sus libros es que San Martín, antes de San Martín, Bolívar había sido ya mitificado a punto tal que hasta Goya había hecho un sombrero, el pintor Goya, que se llamaba Bolívar por Simón Bolívar. Y entonces que la Argentina tuvo la necesidad de generar, en parte por una cuestión de nacionalismo identitario, de unificar quizá un país que tenía oleadas inmigratorias y que estaba, como pensaban en la segunda mitad del siglo XIX, que estaba de algún modo disperso y necesitaban como condensarlo o unificar, galvanizarlo. Y entonces esos libros que comienzan a escribirse sobre San Martín, por supuesto el libro de Mitre, Vicente Fidel López, después ya en el siglo XX el famoso libro de Ricardo Rojas, en 1950 el centenario de la muerte de San Martín, aprovechado abusivamente por Perón, las estampillas, los juegos de las series de estampillas, y así hay como una mitificación de San Martín, según García Hamilton, que tiene que ver no tanto, según él, con los valores intrínsecos de San Martín como militar y como político, sino más bien con la necesidad de la Argentina de generar un mito militarista y católico, a pesar de que paradójicamente San Martín no era católico, era masón y hasta probablemente en algún punto no era creyente,
pero aún ese rasgo se intentaba en la mitificación disimularlo para convertir a San Martín en el héroe máximo de la Argentina y evitar así que un abogado como Belgrano fuera el máximo héroe, incluso hasta en el campo militar. Lo mismo pasaba en el caso de Eva Perón, porque lo que dice justamente García Hamilton, lo que decía, incluso lo llegó en un libro que hizo de debate, creo que se llamaba Historia Confidencial, con Pacho O'Donnell y Felipe Piña, prácticamente ese capítulo los deja mudos, ¿no?, sobre Eva Perón, porque él lo que señalaba básicamente es que Eva Perón no había descubierto nada. En el fondo lo que había hecho era volver a las dádivas prebendarias de los españoles de la colonia, y la critica duramente ese mito, intenta destruir ese mito sobre la base de que una persona que no había sido votada por nadie, en pocos meses manejaba una cifra que a valores de los años en que García Hamilton estaba escribiendo, se calculaba en 500 millones de dólares. Eso era lo que se calculaba que a valores constantes manejaba la Fundación Eva Perón, mientras vilipendiaba opositores y aún más, quien no había sido nombrada por nadie, ni elegida por nadie, insultaba a diputados, insultaba a ministros y tenía actitudes completamente antirrepublicanas, porque se había convertido en una especie de diosa o como mínimo, o monarca de ese régimen de bienestar que se intentaba implantar por esos años. Y paradójicamente García Hamilton, que en su niñez, que es la etapa en donde quizá el doctor Frías lo conoció más, había sufrido en la escuela esa donde iba, era la escuela de los curas lurdistas, creo, ¿no?, el Sagrado Corazón, ahí en donde él señalaba reiteradamente que en esa escuela en donde reinaba esa cosa religiosa, lo miraban mal en algún punto por ser hijo de empresarios, y paradójicamente también lo miraban mal porque en la Gaceta, que era el diario que había fundado su abuelo y que dirigía su padre, era un diario tan liberal que permitía escribir a comunistas, por ejemplo. Entonces, le pegaban por dos lados. Le pegaban por el lado de que, como era hijo de empresarios, no era generoso, parecían recrearse esa idea famosa de que ningún buen cristiano puede ser comerciante. Le pegaban por el hecho de que la idea misma de lucro para los creyentes, para los cristianos, parecía una idea repugnante, y le pegaban en tanto liberal porque dejaban que en el diario de su padre escribían los comunistas. Y esa situación que él vivió, después se vio reflejada también, esas paradojas terribles y esos sufrimientos, en otros dos episodios que, para ir redondeando, me gustaría contar. Al poco tiempo de haberlo conocido, calculo que debe de haber sido año 2003 o 2004, yo lo estaba entrevistando en la radio en un debate junto con un peronista histórico, un peronista tan histórico que aparece en una escena de la Hora de los Hornos, tan histórico que estuvo en el gobierno de Isabel Perón, estuvo en el gobierno de Menem y por supuesto estuvo en el gobierno de Kirchner. Y en un momento dado, este peronista le pregunta: ¿pero dónde estabas vos en los años 70? Y José Ignacio, que era sumamente reservado, y él, todo lo que hubiera que fuera sufrimiento para él trataba, no sé si de ocultarlo, pero sí como de dejarlo a un lado. No quiso decirle que había estado un año preso después de haber fundado ese diario El Pueblo, haberse ido de la Gaceta y haber fundado el diario El Pueblo, cosa que llevó a que el padre de Coché le dijera con cierta ironía y cierta generosidad: bueno, hasta ahora había tenido un padre fundador de un diario, ahora tengo un padre y un hijo fundadores de diarios.
Pero después de haber fundado ese diario El Pueblo, que tenía ciertos matices o ciertas propensiones, podríamos decir, revolucionarias, fue a parar a la cárcel y durante un año, y no se lo quiso decir a este peronista porque le parecía como excesivamente, victimizarse excesivamente. Y había todavía una cosa peor. Cuando terminó el programa, después aparte, ya no al aire, me dijo, justamente él me viene a preguntar esto, que yo sé perfectamente que en la época de los militares él marcaba gente. Es decir, que no solo no dijo que había estado preso, sino que tampoco le dijo lo que él sabía sobre este peronista. Y esa misma situación ya se vio sobre el final de su vida, cuando era diputado, había sido elegido diputado y sufría de cáncer y nunca lo decía. Íbamos a comer, me acuerdo, a almorzar, y él siempre pedía, comía muy frugalmente, comía de un modo muy ascético, porque tenía problemas físicos que le traía esa enfermedad, pero nunca hablaba de su enfermedad, por lo menos conmigo, siempre lo mantenía como en reserva. Y claro, en esos últimos años tenía que hacerse los tratamientos por el cáncer, y en un momento los kirchneristas, con la, entre comillas, generosidad que los caracteriza, lo acusaron en el Congreso de ser uno de los que más faltaba. Claro, faltaba porque tenía que ir a hacerse la quimioterapia, y él no les respondió. Bueno, me parece que con esto es un lindo broche para terminar y pasarle al doctor López Morfi. Yo organicé esta presentación sobre 3 recuerdos y algo que me hubiera gustado contarle a José Ignacio. El primer recuerdo es aquel de haber marchado juntos, luchando por la libertad en lugares muy difíciles de toda América Latina. Nosotros nos encontramos en Argentina en muchas reuniones y exposiciones, sino en esos lugares adversos, en esos lugares donde prevalecía ese terrible mito del siglo XXI, que es el socialismo del siglo XXI. Todavía ese proceso estaba en sus albores y era previsible en qué iba a concluir, pero sin embargo generaba esa atracción enfermiza que estas ideas patológicas tienen. En ese contexto, en esas circunstancias, tanto él, desde una perspectiva académica distinta que la mía, combatíamos en las ideas con esta corriente que parecía que iba a prevalecer y arrollar nuestras libertades. Es verdad que no solo esa experiencia dolorosa, yo recuerdo nuestro último encuentro con algunos amigos que están acá presentes en Tafí del Valle. Y hemos vivido en mi memoria esas largas conversaciones que hemos tenido. Había algo en él que a mí me impresionaba profundamente. Por distintas razones, los que luchamos por la libertad no le damos ese contenido épico a nuestras luchas. No construimos héroes. Si yo tuviera que decir quién era un prototipo ejemplar en esta defensa de las ideas de la libertad, yo no dudaría en señalar a José Ignacio García Hamilton. En él confluía el intelectual, el político apasionado, el hombre sensible y aquel dotado de una simpatía extraordinaria, porque siempre tenía esa rara habilidad
de la nota jocosa, que es tan importante en estos debates donde la pasión y la temperatura sube, poder tener esa salida. De ese aspecto, yo recuerdo algo que él siempre me decía y que ha quedado retumbando en la parte trasera de mi cabeza, que es: nunca hay que aflojar en la defensa de estas ideas y nunca hay que rehuir la responsabilidad electoral si uno la debe llevar a cabo. En general, los políticos y los intelectuales tendemos a ir o hacia la parte arquitectónica o hacia la parte agonal, hacia la disputa electoral. Y él decía: tenemos responsabilidad de cubrir ambas, en la medida que las circunstancias lo permitan. Los dos, a nuestro modo, hicimos ambas cosas. A veces con suerte favorable y muchas veces con suerte esquiva. Vengo aquí para decirle a ustedes, en mi memoria queda como una figura ejemplar, como ese arquetipo que yo quisiera construir para cómo debe ser el hombre público argentino, cómo debe ser nuestro intelectual, cuán desprendida debe ser su conducta y su compromiso. El segundo punto es cómo me afectó como intelectual. Yo antes de frecuentarlo mucho, leí 2 libros de él, uno era El Cuyano Alborotador y otro El Ausente. Y siempre ustedes saben que a mí me ha perturbado mucho porque la Argentina abandonó y dejó de leer a Alberdi y a Sarmiento. Es una cosa impactante porque eran 2 intelectuales formidables. Yo comparo con mi experiencia, yo he tenido muchas oportunidades de estar en Estados Unidos y la referencia permanente a los padres fundadores, a los intelectuales que construyeron las constituciones y las ideas. Usted en Estados Unidos uno habla todo el tiempo de Madison, de Jefferson, de Hamilton. Nuestra gente, nuestros jóvenes, desgraciadamente, no leen a Alberdi y no leen a Sarmiento. Ambos textos de García Hamilton serían una magnífica lectura para nuestros jóvenes, porque eso nos educa. Por supuesto que el texto sobre la decadencia de nuestro país y sobre por qué no crecen las naciones, eso también es importante y a eso me voy a referir ahora. Pero yo rescato esa capacidad de buscar en nuestra historia 2 figuras excepcionales, la de Alberdi y la de Sarmiento. Por supuesto, muy enfrentadas entre sí. Cualquiera que ha leído las cartas quillotanas, el Asiento por una, no se olvida más. Esas eran pasiones verdaderas. Pero en el fondo, ambos construían las ideas de un país que llegó a ser, en la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, uno de los países más desarrollados del mundo. Sobre eso versa mi contribución al libro. Mi contribución al libro deja estos 2 aspectos de nuestra vida, que son las primeras secciones, y me dedico a 2 temas que yo hablaba mucho con él. Uno, ¿a qué se debía nuestra decadencia? ¿Cuál era la razón de la decadencia? En el texto, si ustedes lo leen, es fácil la decadencia. En la década del 20 teníamos el ingreso de los países europeos desarrollados. Tenemos hoy el 40% del ingreso de los países desarrollados. Si hay algo que implica la decadencia es eso. O sea, hemos retrocedido en la escala de las naciones de ser uno de los países más rico del mundo a ser un país de ingresos medios tendiendo abajo. Es tan difícil crecer como lograr empobrecerse.
ha sido una hazaña a la cual nuestra dirigencia le ha dedicado enormes esfuerzos con singular éxito. O sea, hemos logrado retroceder marcadamente en la escala de las naciones cuando no hubo razones objetivas para que eso ocurriera. Sí hubo muy malas políticas, muy mala organización económica, y me voy a referir un segundo a eso, porque yo organizaba mi conversación con él, la puse en el libro, sobre los tópicos que yo creía que explicaban nuestra decadencia. El primer tópico, seguramente el más sustancial, es la cuestión institucional, el abandono del gobierno de la ley, el abandono del Estado de Derecho, la idea de los gobiernos providenciales, la idea de la emergencia, esa idea del salvador de la patria. Eso, en realidad Perón soñaba con volverse, no le alcanzaba con ser presidente, quería esa adoración de semidios. Yo creo que la cuestión institucional toma un rumbo que está en las antípodas del mundo que se desarrolló. Y es muy desgraciado eso, porque ese rumbo prevaleció en la Argentina durante 70 años. Fíjense que todavía estamos discutiendo la reforma laboral. ¿De qué se trata la reforma laboral? Yo les voy a decir, de tratar de cambiar la ley Rocco. ¿Quién era Rocco? Rocco era el ministro de Mussolini, el que hizo las leyes laborales que Perón copió. Rocco, acuérdense, un nombre siniestro para nosotros. ¿Cómo sería el problema que han pasado 70 años y seguimos discutiendo con los mismos problemas de siempre? Y los problemas vuelven porque no queremos ir a la raíz del problema, queremos convivir con el problema. No nos ha ido bien con esa estrategia. La segunda cosa que yo siempre decía, José Ignacio explicaba nuestro deterioro, era el creciente intervencionismo. El intervencionismo tenía todo tipo de características, desde prohibir las exportaciones, la alta inflación, las tasas negativas de interés, los controles de precios, los subsidios selectivos, la descapitalización del transporte y la energía. Ustedes saben que a fines de la guerra teníamos la mejor red ferroviaria, no solo de América Latina, probablemente una de las mejores del mundo. La logró destruir, la lograron destruir. Ese creciente intervencionismo, bueno, en la última etapa alcanzó características desopilantes. Yo creo que la última etapa superó, porque tenía ribetes farsescos. O sea, lo de Moreno era farsesco, lo del Cepo era farsesco, los episodios de Río Turbio, los que se están investigando ahora, ese episodio es una tragedia para la Argentina, para los extranjeros que están aquí en el homenaje. Déjenme hacerle una breve explicación. El Río Turbio tenía una mina de carbón de muy mala calidad. En el mundo dejó de usarse el carbón para generar energía por el efecto contaminante, el Acuerdo de París, etc. Nosotros hemos gastado en el gobierno anterior una fortuna para hacer la mina de carbón, para hacer una central eléctrica con la mina de carbón. Pero nunca produjimos carbón para que la central eléctrica funcionara. Afortunadamente, porque si hubiéramos producido y lo hubiéramos hecho funcionar, no hubiéramos sabido qué hacer con la ceniza. La hemos inaugurado como 3 veces, la central. Sigue sin funcionar. Es por eso que está detenido el famoso arquitecto que era el superministro de la gestión de Cristina y de Néstor Kirchner. El creciente intervencionismo nos hizo mucho daño, nos empobreció, sobre todo porque generó una pésima inversión. El país invierte poco, pero además de invertir poco, invierte muy mal. Invierte muy mal porque en lugar de la mano invisible de Adam Smith tenemos el dedo de Cristina y de Néstor.
Imagínense lo que debe haber sido eso. El tercer elemento que yo creo que ha sido muy decisivo, y era muy decisivo en mis discusiones con José Ignacio, era el estatismo. El estatismo de la Argentina es un drama extraordinario. El creciente peso del Estado, un Estado omnipresente, un Estado elefantiásico, un Estado obeso y absolutamente inútil. Nunca hemos gastado más, por ejemplo, nunca hemos gastado tanto en educación y nunca nos ha ido tan mal en las pruebas de PISA. O sea, gastamos cada vez más y cada vez obtenemos peores resultados. Ese estatismo es hoy quizás una de las cuestiones más críticas para este esfuerzo nuevo que el país enfrenta. El problema ese no hay que negarlo, hay que enfrentarlo. Ese problema es el que le rehuimos enfrentar permanentemente. Ustedes habrán visto que nos ha quedado como una tara, que es el gasto es intocable. Yo digo, ¿cómo vamos a hacer para financiarlo? Y si lo financiamos, ¿cómo vamos a hacer para crecer? Esa cuestión sigue con nosotros como sigue la ley Rocco, como sigue la locura esta de que los controles son la mejor solución. El otro punto que yo siempre le hacía mención a José Ignacio era lo que yo llamaba el peso de la informalidad. ¿Cómo se ha enfrentado la sociedad argentina ese terrible estatismo, ese terrible intervencionismo, esa irracionalidad? Bueno, con la informalidad, declarándose cada uno subjetivamente exento. Ahora, ¿qué produce la informalidad? Produce una gran improductividad, porque el que no paga impuestos, el que paga impuestos produce lo de él y los impuestos que genera. Como nuestra carga tributaria es tan extravagante, el que no paga alcanza con que produzca un cuarto del que paga para que los números le cierren. Entonces, la informalidad ha sido un factor de reacción al estatismo, al intervencionismo, al cierre de la economía, pero ha sido un remedio que agrava la enfermedad. Y por esa razón ha sido tan serio para nuestro desempeño. Y el último punto que yo siempre le mencionaba era lo que yo llamaba la crisis organizativa. La crisis organizativa la inmortalizó Adolfo Sturzenegger, el padre del presidente del Banco Central, que Argentina era un capitalismo sin mercado, un socialismo sin plan. Es decir, un sistema anárquico. El sistema capitalista no tiene mercado porque siempre está trabado y el Estado no tiene presupuesto, no tiene plan. Entonces funcionábamos y funcionamos caóticamente. Esos eran mis argumentos con José Ignacio del por qué nuestra decadencia. ¿En qué concluye el libro y en qué voy a concluir hoy? Bueno, el libro lo que hace es sistematizar en datos y en referencias lo que le mencionaba. Los años de nuestro éxito, los años cuando éramos una nación próspera y los años de la decadencia y a qué la podemos referir. Y esa contribución de dotar de elementos al debate fue mi postrer homenaje a José Ignacio. Les agradezco la oportunidad, no solo de haber presentado ese artículo para el libro, sino de venir a comentarlos con ustedes y hacer una vez más pública mi enorme admiración por ese gigante de la vida republicana que fue José Ignacio García Hamilton. Muchas gracias.